Pregunte quienes habéis estado en tantos conflictos ya. Yo ya decía que la hoja de servicios vuestra, la prensa no, pero objetivo de guerra son objetivo de guerra, pese a que llámese la teoría y teóricamente la prensa no, pero ¿sois objetivo de guerra? Hasta el 2003 la parte débil siempre le gustaba que estuviéramos con ellos. En Bosnia teníamos muchas facilidades. 2003 cambia todo en Irak. Porque la parte débil, que es la insurgencia iraquí, tiene instrumentos para agravarse sus atentados, intentar conseguir financiación, y ya nosotros no somos tan importantes y pasamos a ser espías. Molestos. Cambia otra vez en las primaveras árabes, donde volvemos a ser bienvenidos. Y aquí sí, la parte ucraniana evidentemente te recoge con cariño, porque es su manera de colocar sus imágenes y lo de Mariupol que contabas de los dos periodistas, y la parte rusa no está tan interesada. Yo cuando estuve en Chechenia no se podía trabajar con los rusos, era muy difícil, con los guerrilleros chechenos era muy fácil. El otro día hubo un atentado contra una periodista, que hubo un misil contra ella, pero era una periodista rusa experta en denunciar la corrupción del Kremlin. El resto se podía decir que han sido accidentes laborales, porque cuando vas a una guerra también te pueden matar. Yo sí creo que ha habido un cambio en cuanto a que los periodistas antiguamente eran vistos como neutrales, ¿no? Estaban ahí para, oye, estar en medio de la guerra, pero a partir de, yo pondría incluso antes, ¿no? A partir de Afganistán y el 2001, la intervención en Afganistán, me da la sensación de que los periodistas se empiezan a convertir en objetivo hasta el punto de que en algunos conflictos, entre disparar al enemigo y disparar al periodista, prefieren disparar al periodista. Y los secuestros en Siria, sí, eso es otra cosa. Cómo el objetivo ha sido en Afganistán, en Irak, en tantos sitios, los periodistas sí que se han convertido en objetivo, y eso ha hecho que el trabajo sea cada vez más difícil, y lo estamos viendo aquí también. Es verdad que todos los conflictos son muy peligrosos, pero me da la sensación de que aquí hay un especial interés por parte rusa de que no haya testigos de lo que están haciendo. Y en el caso de los fuertes, por ejemplo, Estados Unidos, desde Vietnam cambió completamente, porque Vietnam le derrota la información. Bueno, y Estados Unidos limita mucho. Un detalle por acabar el relato. En el caso de los dos reporteros de AP, al final salen de ahí porque hay una inteligencia que dicen los rusos van a mataros. No, les querían coger vivos para que dijeran que todas las imágenes que habían grabado eran mentira. Y hay una operación del ejército ucraniano para sacarles disfrazados de médicos. Los sacan disfrazados porque que no eran objetivos, ya veríamos qué iban a hacer con ellos, pero se habían convertido en objetivos porque eran los únicos testigos. De todos modos, yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Generalmente la prensa, el periodista es bien acogido en la parte débil. Yo tengo esa experiencia clarísima en Palestina, donde siempre te reciben, te protegen, porque necesitan testigos y necesitan voces que cuenten lo que pasa. Pero también hay... ahora habéis mencionado esto de los dos periodistas. Bien, nosotros tenemos un colega detenido en Polonia. Sí. Acusado de espía a favor de los rusos, que le pueden caer 15 años de cárcel. Entonces, hay un momento en el que la utilización... Pablo González. El Pablo González. Sí, vamos, es paisano mío, es vasco. Y lleva ya 15 días detenido. Sin abogado. Y daros cuenta qué poco eco tiene eso. Cuando en una situación de guerra, cuando se va en línea con la corriente, aquí no cabe duda quién es el agresor. Es el ejército ruso, el Kremlin o Putin, como lo queramos decir, es Rusia en este caso. ¿Y quién es el agredido? Eso no cabe duda. Entonces, pero todo el relato que refuerza esto, refuerza incluso la demonización total del otro, del agresor, no se necesita contrastar, no se le da mucho eco. A mí eso me preocupa de nuestra profesión. Y, por ejemplo, la detención de este periodista español, pues... hay mucha gente, estoy convencida, de la opinión pública española que no lo sabe. Y lleva más de 15 días detenido en Polonia. ¿Por qué? Pues que a lo mejor el tipo de información que estaba haciendo no les convencía a los polacos. No sé cómo habrá sido la cosa. Pero está detenido acusado de espía prorruso. Y eso es muy grave. Sobre todo me parece grave no la detención, porque yo sé lo que pueden hacer los polacos. Y que sea en un país de la OTAN, de un país de la Unión Europea. Exactamente. Sometido a unas reglas y sobre todo distintas. que no tenga eco. Sí. Que no tenga eco en nuestro mundo. Hay ahora mismo... primero, un giro, un mes después, en la estrategia. Y ahora mismo lo que se dice es, ya no se quiere conquistar el país entero. El sur, el Donbass,
basta. Esto es lo que puede cambiar todo el escenario bélico. Clave número 1. Clave número 2, esta, la guerra a la verdad, la guerra al periodismo y el convertir a la prensa en objetivo militar. Clave número 3, y la gran sorpresa en todo esto, una población civil que la propaganda de Putin había dicho iba a recibir a los militares con los brazos abiertos, pero que realmente ha combatido de manera feroz y que ahora mismo está viviendo así bajo las bombas un mes después, pero que un mes después se está convirtiendo en el dique de resistencia. Un mes bajo las bombas así. Vivir bajo las bombas es casi acostumbrarse al sonido de ellas. Otra más cerca, dice este vecino de Mariupol. Pero cuando caen prácticamente encima, todos corren a los refugios. Tras un mes de guerra, esta es la ciudad más castigada. Ya no hay luz ni agua en las casas, por eso algunos hacen vida en la calle, mientras otros sobreviven en los sótanos. Cocinamos en un fuego, dice esta mujer. Por ahora tenemos algo de comida y algo de leña. En una semana no tendremos nada. ¿Qué vamos a hacer? La cara más cruel de la guerra se hace visible a solo un paso de los edificios, donde han empezado a cavar fosas comunes para enterrar los cuerpos. Los militares nos dijeron que los pusiéramos en algún lugar frío, y en los sótanos está la gente, por eso los enterramos, cuenta este vecino. Vivir bajo las bombas en Járkov es asistir a una ciudad fantasma. Con proyectiles sonando a lo lejos, la vida sigue, pero bajo tierra. Los vagones de metro son refugios improvisados. Llevamos aquí desde el 24 de febrero. Hace frío y los niños están enfermando, dice Katia. Sobre tierra, las colas que se ven son para recibir ayuda. Claro que necesito ayuda humanitaria, apunta esta mujer. Todas las tiendas están cerradas, argumenta otra. En una ciudad cercana todavía queda alguna abierta. Simplemente en la cola. Andrei nos lo graba. Aunque dentro muchas baldas están vacías. Más allá de los supermercados, nadie en las calles. Lo cuenta con las bombas de fondo. Muy poca gente sale. Bastante peligroso estar así en la calle. Desde hace un mes las sirenas antiaéreas han trastocado la vida en la capital. Suenan en cualquier momento, nos dice Andriy. Es la hora de paseo con el perro y bueno, pues ahí vienen las sirenas. Tenemos que ir corriéndonos al refugio. Conviven con ellas y con los toques de queda. El desabastecimiento en las tiendas empieza a ser una realidad. Y así de todo un poquito porque casi ya no queda nada y no sabe cuándo van a recibir más productos. Al sur del país, en Mykolaiv, vivir bajo el asedio es ver los misiles desde casa. Voló por encima de nosotros y cayó. Lo vimos desde la ventana, relata esta mujer. Y con todo, los que siguen en el país tratan de mantener cosas de la vida de antes. Aunque haya cambiado todo lo de alrededor, aunque vivan en una especie de trinchera. Y un mes después, lo que tenemos son 7 millones de desplazados, 3,7 millones de refugiados. El calibre migratorio de este conflicto y de esta guerra tan rápida de momento, pero 3,7 millones de personas, va a ser algo que haga que este conflicto dure mucho más de lo que va a durar el conflicto en sí. Las consecuencias de esto nos van a acompañar y los cambios migratorios pueden tener consecuencias en el resto del continente. Y os pregunto la lectura a largo plazo de todo esto. Vosotros habéis visto Siria, habéis visto, en fin, escenarios en los que estas migraciones se han convertido en norma de cada conflicto. ¿Y ahora qué? Un mes después, ¿y ahora qué? Los refugiados tienden a volver a su casa. Solo necesitan que haya seguridad. Si Ucrania se acuerda la paz y hay una mínima seguridad, aunque esté todo destruido, regresarán a sus casas para trabajar en la muchos no van a tener casas a las que lo mismo regresar, pasaría ¿no? con los Sí, pero sirios. tendrán ayuda. Si a los sirios les quitas Bashar el-Assad o el ISIS al norte, volverían a Siria. Nadie se va a su casa porque quiere. Y a no ser que tengas una experiencia traumática, que hayan matado toda tu familia, que te hayan violado y puedes decir yo no volveré
volveré jamás a este país, casi todos los refugiados tienden a volver. Y después el problema va a ser reconstruir la cultura de paz. Los niños que han visto muertos o que han visto bombas o han tenido miedo, ¿cómo reconstruyes mentalmente a estos niños para que trabajen en la paz? Eso va a ser un esfuerzo tremendo. Tú has vuelto a los escenarios que has cubierto y has visto eso después. Sí. ¿Cómo se vive eso después? En Bosnia, por ejemplo, la gente no es muy difícil que se supere, porque te han robado la infancia. Tienes unas vivencias traumáticas. Hay un documental de Gervasio Sánchez que va a recuperar las fotografías de los niños que fotografió cuando tenían 4, 5, 6, 7 años, y adultos, y solamente una de las chicas, Alma, parece que está recuperada, los demás no están recuperados. Un problema es que cuando las guerras se alargan, al final se crea una cadena de violencia. Esto pasa mucho en Afganistán. Tú en Afganistán ahora vas y entrevistas a alguien que tenga 40 años y no ha vivido un solo día en paz, no conoce lo que es la paz. Y eso son generaciones tras generación en el odio, en el resentimiento, en la guerra. Es terrible, ¿no? Por eso, cuanto antes acabe la guerra, mucho mejor. Claro, el gran absurdo de este conflicto es que tenemos a Putin diciendo los rusos y los ucranianos somos el mismo pueblo. Y esto es lo que les haces. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Estás bombardeando indiscriminadamente ciudades, hospitales, colegios. Ciudades rusas, de donde hay rusoparlantes. Y al final, uno de los efectos que va a quedar es que no solo se ha reforzado la identidad de Ucrania, sino que cuál va a ser la imagen con la que van a crecer esos niños con respecto a ese vecino. Sí. Pues odio, resentimiento, muchos han perdido a sus padres, van a quedar huérfanos. Es decir, esa relación entre Ucrania y Rusia va a quedar envenenada por muchas generaciones. Sí, yo creo que ese es las heridas abiertas y los rencores entre comunidades cuesta mucho curarlos. Y en este caso el sentimiento antirruso en Ucrania, que lo podía haber en algunos sectores de la población, pero en otros, por ejemplo, en toda esa zona del sureste, pues había, digamos, un sentimiento filorruso. Yo ahora dudo mucho de que ese sentimiento se mantenga. O sea, que lo que ha reforzado es un sentimiento antirruso, una identidad ucraniana, pero sobre todo ha reforzado, me parece que lo has mencionado tú antes, ha reforzado a la OTAN. O sea, si su objetivo era que Ucrania no entrase en la OTAN, la ha reforzado totalmente. Y esta guerra no solo son víctimas los ucranianos, es víctima toda Europa. Sí. O sea, van a ser los perdedores. Bueno, no víctimas, los propios los rusos, o sea, que están sufriendo ya unas sanciones, claro. Es que un empobrecimiento, ser Europa un también. Aislamiento internacional. Claro. Una fuga de cerebros que se están yendo a Turquía, se están yendo a Finlandia. Es que el intento de sacar a Rusia de Europa, ese ha sido uno de los grandes errores de la política exterior estadounidense, anterior, o sea, la ampliación de la OTAN, que en el sentimiento de la población rusa es acosarlos, expulsarlos de Europa. Considerar que Rusia no es Europa. La visión de Gorbachev era la contraria, era la casa común europea y ahí estaba Rusia. Se ha ido en el sentido contrario y ahora mismo quien va a pagar esta guerra somos los europeos. Por eso para mí la prioridad es pararla. Pero para pararla hay que negociar. Sí, bueno, y hay para que negociar saber, hay que querer negociar. Querer negociar. Y el fuerte nunca va a negociar a no ser que crea que puede perder algo. Sí, evidentemente. Y luego pedir La una OTAN, negociación muerta, mientras pues la estás OTAN estaba bombardeando poblaciones civiles. Sí. Pues claro, a mí, de hecho, yo creo que es meritorio que el presidente de Ucrania, a pesar de que estaban bombardeando su población de esa manera, nunca ha suspendido las conversaciones con los rusos. Las ha mantenido. Vosotros habéis visto caer dictadores, autocracias, y habéis visto en cada una de las coberturas que habéis hecho caer nombres que eran grandes generales de la guerra en aquel momento. Tengo una última pregunta para vosotros y es esta. ¿Cae Putin en esta? La imagen que vimos, échenle un vistazo, es esa que están viendo, aquel baño de masas. Que la televisión rusa emitía así. Todo un estadio, miles de personas aplaudiendo a Putin, pero a Putin
se le está yendo su círculo, están cayendo los artífices de la reforma económica desde Yeltsin hasta hoy, están empezando a sumarse deserciones y se plantea una pregunta de largo plazo. Insisto, vosotros tenéis ya larga experiencia en todo esto. ¿Veis a Putin derrotado en esta guerra? ¿La gane o la pierda? Para que pueda haber una solución pacífica es importante que él no sienta que su cabeza está en juego, aunque luego pueda estar en juego. Si él se siente acorralado, será peligroso. Y después lo que decías de la OTAN estaba muerta. Desde que cayó el muro de Berlín y desapareció la URSS, la OTAN estaba sin misión, estaba un poco siguiendo a Estados Unidos con pollo sin cabeza, sin saber dónde iba. Y los que defendemos el ejército europeo no teníamos mucho que decir, pero ahora la OTAN tiene 20 años más de vida. Sí. Y ahora lo que tenemos que conseguir es que no sea una organización que dependa de los intereses de Estados Unidos, sobre todo en el Pacífico. Y veremos qué pasa en la cumbre de Madrid en junio, si nos va a arrastrar Estados Unidos a sus guerras con China, cuando a nosotros no nos interesa esa guerra, porque nos interesa tener la apertura comercial con China. Putin puede haber reforzado a su enemigo, a la OTAN. Sí. ¿Putin cae? Yo no lo sé, me da la impresión, esto que hemos visto, yo creo que de momento hay un sentimiento bastante extendido entre la población rusa, no es que tenga datos sobre ello, pero bueno, quiero decir datos estadísticos claros. Se habla de un 70% de apoyo a esto, pero no sé cómo se ha hecho esa encuesta. Pero creo que lo que he mencionado antes, en la población rusa hay un sentimiento de estar siendo humillados y acosados desde hace tiempo. Y es ahí donde se ha apoyado Vladimir Putin para crecer él y para lanzar esta ofensiva y esta invasión de Ucrania. Entonces no creo que se resolviese con la caída de Putin, todavía. No, él es parte Yo sí del creo problema. que sale de este desastre en el que se ha metido mucho más débil de lo que entró. Y que después de 22 años, ninguna dictadura dura por siempre. Y yo creo que no es descartable que esto le cueste, porque en la historia rusa se ve que las derrotas militares cuestan. Todas han costado al final la cabeza de los líderes. Va a ser muy difícil, incluso con el aparato de propaganda de Putin, vender esto como una victoria. Muy, muy difícil. Y yo creo que sí que está en peligro. No sé si de cara a 2 meses, 6 meses o 3 años, pero que esto le ha debilitado externamente e internamente, no tengo ninguna duda. Y después nos falta saber mucho de China, porque China no es alguien que esté todo el rato en la pasarela diciendo lo que va a hacer. Trabaja mucho en la diplomacia. No sabemos qué papel está teniendo China más allá de lo que dicen. Es posible que esté jugando también a que se pare el conflicto. Tú has mencionado algo que a mí me parece importante. Parar la guerra supone negociar. Para negociar hay que tener alguna baza, algo que puedas ceder. Tienes que tener disposición a ceder algo. Y yo creo que vamos a ver, otros países que han sido invadidos, y quiero recordarlo, Irak fue invadido y destruido, y Yugoslavia fue bombardeada por la OTAN, eran destruibles, los dos eran destruibles, porque no se podían defender al mismo nivel. Pero Rusia es una potencia nuclear, y eso lo tenemos que tener, y lo tenemos muy claro, y afortunadamente lo tienen claro los mandos de la OTAN, y eso para no intervenir. Y hay que negociar, si no esto no tiene fin. Porque es demasiado poderío. Los riesgos son altísimos. Exactamente. Con una negociación. No merece la pena arriesgar eso. Y entonces hay que cultivar el espíritu de negociación, que yo creo que no se está haciendo. Yo creo que sí. Yo sí creo que es muy probable que acabe en una negociación. El presidente turco ha dicho que de los 6 puntos que están en disputa, en 4 ya hay un acuerdo. Y es verdad que hay una cosa que yo creo que el presidente ucraniano va a hacer, y es renunciar a la soberanía en Crimea y en Donbass. Pues y ahí es donde hay que encontrar ese Crimea rusa a todos los efectos. Ramón Lobo, gracias. David Jiménez, Teresa Aranguren, un placer y un honor tenerles aquí en Las Claves. Un mes de guerra, se atisba el principio del fin. Esta hoy es la cuestión con la que hemos leído las claves. Les esperamos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Hasta el viernes.